Buenas tardes. Ya estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos. Las grandes conmemoraciones que nos dieron historia, evolución y ciencia, entre otros, son 700 años de la fundación de Tenochtitlan, 500 de la caída del mismo Tenochtitlan y 200 años de la consumación de la independencia de México. Es por este motivo que las conferencias que vamos a escuchar están dictadas por expertos texcocanos de los diferentes temas propuestos y conocer de qué manera estos hechos registrados y señalados anteriormente en la historia de México y de Texcoco influyeron e influyen aún en nuestra evolución y desarrollo científico como pueblo y como individuos. Los invitamos entonces a pensar y conversar sobre nuestro legado cultural, patrimonio e identidad de todos los texcocanos y a conservarlo, promoverlo. Y es un placer estar juntos de nuevo en este día jueves en que vamos a iniciar con una nueva sesión. En esta ocasión nos toca escuchar a un experto que nos va a hablar sobre las bonanzas del lago de Texcoco, que es el doctor Fernando Tomás González Valverde. Nosotros, como Grandeza Texcocana, estamos promoviendo, entre otros, la finalidad de nuestra asociación es realizar acciones de rescate, conservación, investigación y estudios, y a la vez difundir y exhibir en espacio museístico el patrimonio tangible e intangible de carácter cultural e histórico que coadyuve a que la sociedad adquiera identidad e incremente su cultura y amor por la región de Texcoco. Grandeza Texcocana AC es una asociación civil que fue fundada por un grupo de entusiastas texcocanos, ciudadanos, que no tienen fines de lucro y está comprometida con el rescate, colecta y conservación, difusión de la cultura y la historia regional texcocana. En esta ocasión, nosotros, como decíamos, hemos invitado a una serie de expertos. Nos dimos a la tarea para conmemorar de promover un ciclo de conferencia con el nombre Historia, Evolución y Ciencia. Dentro de esta temática, los hemos invitado los jueves de cada mes, empezando en el mes de julio, con 2 conferencias en este mes de julio. Esta es la segunda y última de este mes y otras 3 en el mes de agosto. Grandeza Texcocana quiere agradecerles a todos ustedes profundamente, al público que asiste, al público que nos escucha, al público que participa, a los acompañantes en las redes y a la comunidad texcocana en general, por estar y participar en este ciclo de conferencia. Como decía, para evitar de tener problemas, vamos a hablar un poquito de la dinámica que tenemos para la organización de este ciclo de conferencias que impartirá el doctor Fernando Tomás González Valverde. Miren, el tiempo de exposición del conferencista es de 50 minutos, podría ser un poco más, pero si no, serían 50 minutos. Solamente yo pido una disculpa para todos los que nos siguen, para todos los que nos escuchan, por no permitir los micrófonos ni las cámaras abiertas. Solamente tendrá abierto el micrófono en su momento y la cámara nuestro invitado y la moderadora que soy yo, me toca a mí en esta ocasión, en algunos momentos y al final de la conferencia. Al finalizar la exposición del doctor González Valverde, tendremos una selección
de 5 preguntas de las que esperamos que se encuentren en el chat. Estas serán elegidas al azar. Generalmente hay muchas preguntas interesantes todas, pero por cuestión de tiempo no se le puede dar acceso a todas las preguntas ni respuestas a todas como nosotros quisiéramos. Entonces las preguntas serán seleccionadas al azar y al final se invitará a nuestro conferencista a que las conteste también con un tiempo medido. Son preguntas cortas y serán respuestas cortas. Una disculpa nuevamente por esta situación. Vamos a platicarles un poco de a quién hemos invitado para que nos platiquen este día sobre las bonanzas del lago. En esta ocasión, bueno, nuestro invitado, yo estuve revisando su currículum, su resumen curricular, y la verdad es que debo de confesar que me tomó mucho tiempo y me causó un problema porque todo lo que puso en su currículum es sumamente interesante. Es un gran personaje, es un gran ciudadano, y lo que le puedo decir es que su nombre es Fernando Tomás González Valverde, que es originario de nuestro hermano pueblo, municipio de Chimalhuacán, que nace ahí, se educa ahí, estudia primaria, secundaria y otras cosas, y además en 1979 hasta el 82 él realiza sus estudios de preparatoria en un lugar muy prestigioso como es San Ildefonso en la Ciudad de México. Posteriormente el doctor es doctor en medicina, estudia en la Facultad de Medicina de la UNAM en 1983 a 1988. El doctor Valverde, además de tener también una experiencia laboral amplia, en su pueblo ha servido de todo, yo creo que ha hecho de todo, ha sido en síntesis un excelente servidor público del municipio de Chimalhuacán. Ha sido su jefe de correspondencia, mensajero, ha estado en el registro civil, jefe de comunicaciones, maestro de ciencias naturales. Él ha sido auxiliar médico municipal y vocal, presidente del patronato de la Casa de la Cultura, tesorero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que lo que más realza en esta experiencia laboral es que el doctor González Valverde es un campesino, agricultor, perteneciente al ejido de Santa María Chimalhuacán, y nos pone una fecha, pero creo que esto es como el acta de nacimiento, uno lo es por siempre, desde 1946 a 1968. Otra cosa que también nos llama mucho la atención es que de 1946 a 1970 él se pone y se asume como pescador en el lago de Texcoco. Él nos va a contar sobre estas cosas. Ha hecho, además de los estudios de medicina, una cantidad importante de cursos y seminarios profesionales, en los que yo le diré que ha hecho desde neurología en hospitales, cursos de psicología, etcétera. Pero lo más así que me llaman la atención son los que complementan esta sabiduría tan integral que él tiene. Estudia también cursos de pintura y escultura, de restauración, de idioma náhuatl, otra vez de pintura y escultura en diferentes fechas y de restauración. Ha participado con ponencias en diferentes foros, pero tenemos una muy destacada que es en Washington, D.C., con el tema demostración de la cultura de México, de los Estados Unidos mexicanos, así se nombre. Pero lo mismo ha tenido temas hablados sobre drogadicción, embarazo juvenil, etcétera, etcétera, patrimonio cultural e histórico, y además el origen de Chimalhuacán, que esta la presenta en la escuela secundaria. Además, ha realizado otras actividades y ha participado en otras actividades culturales, sobre todo en investigación ambiental,
sobre cazadores, pescadores, y tiene otras que son temas de Leyenda Cruz de la Medianía, tema de raíces de Chimalhuacán. Es un enamorado de su municipio. Pero también el doctor ha participado en política y ha ocupado diversos cargos políticos, desempeñándose como director juvenil en Chimalhuacán, presidente del Instituto Federal Electoral, presidente del Consejo de Colaboración, ha sido presidente coordinador, etcétera, hasta aspirante a la presidencia municipal, presidente suplente de la Comisión del Distrito Electoral, delegado municipal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como les decía, el doctor Valverde nos dio una probadita con su resumen, en donde nos motiva a escucharlo porque nos va a hablar del origen del lago de Texcoco. Él nos cuenta, así como para motivarnos, que data de la época pleistocénica y que fue el principal cuerpo de agua de la cuenca del Valle de México. Él nos habla también de que a partir de las bonanzas y bondades del lago de Texcoco, que él conoce desde su niñez, muchos de los pueblos lacustres se han utilizado la caza, la pesca, la recolección para beber. Yo creo que es poco lo que yo pueda decir para presentarlo con justeza. Yo creo que mejor será, en todo caso, invitar al doctor Fernando Tomás Valverde a que empiece con su conferencia y nos platique y nos haga conocer y aprender sobre algo que está frente a nosotros, a la orilla de nosotros, que lo transitamos ahora por una carretera que lo atraviesa, pero que está vivo y que ha sido registrado en los anales de la historia de nuestro municipio. Solo quiero también decir que dentro de estas efemérides y conmemoraciones también nos motiva el 5º aniversario de nuestra asociación civil. Esto nos ha impulsado a hacer este tipo de labores y además otras que van a estar sumándose, además de las conferencias en el mes que viene, en agosto, para celebrar nuestro 15 aniversario. Dejamos con todos ustedes, qué lástima que no le podemos aplaudir como se merece, pero de corazón lo hacemos. Bienvenido, doctor Fernando Tomás González Valverde. El público de Texcoco y nosotros queremos escucharlo. Gracias por estar acá. De verdad es un honor. Gracias a ustedes, a Grandeza Texcocana, y al público que nos está escuchando y viendo por las redes sociales. Voy a iniciar mi conferencia para hablar del lago de Texcoco, ya que, como usted lo comentaba, fueron muchos años el que yo anduve en el lago de Texcoco, en el cual yo participé con él. Juntos participamos. Pues bien, el lago de Texcoco se forma en la época, en el periodo cuaternario de la era cenozoica. Ahí es donde se establecen los 5 lagos que existieron en la cuenca del Valle de México. 2 lagos que estaban al norte, que eran Jaltocán, Zumpango, por el lado sur, Chalco y Xochimilco, y en el centro, nuestro gran lago de Texcoco, que era uno de los más grandes en la cuenca del Valle de México. Tenía un aproximado de más de 100,000 hectáreas, que correspondían prácticamente desde Iztapalapa hasta el Venta de Carpio rumbo a Ecatepec, y de Texcoco a la Ciudad de México, que realmente era una extensión muy grande. Los otros lagos eran más pequeños, pero no menos importantes que el lago de Texcoco, porque dice que cuando llovía mucho, se hermanaban los 5 lagos. Era una hermandad que se juntaban los 5 lagos. Pues bien, el lago de Texcoco tenía una forma, como lo han comentado, que era un toxtli, un conejo
que estaba representado en el lago de Texcoco y que era el reflejo de la luna en el lago de Texcoco. Y eso era lo que le daba mucho más realce a nuestro lago de Texcoco, porque dicen que cómo era posible que en esa época los preaztecas hayan tomado esta forma del lago como un tostli. Y comentaban que a través de la circunnavegación de los preaztecas y que dieron vuelta a todo el lago de Texcoco, se dieron cuenta que tenía esta forma, lo plasmaron en mapas y aquí es como lo tenemos dibujado, que está hasta nuestros días preservado. Pues bien, la profundidad del lago de Texcoco siempre se comentó que eran entre 10 y 15 metros, y otros autores comentan que más de 20 metros tenía la profundidad del lago de Texcoco, que era una profundidad muy grande, y de hecho, pues sí, se ha discutido mucho, porque decían que el lago probablemente era de menos metros, pero yo en algunas ocasiones he comentado, no podría ser menos si por ahí pasaron los 13 bergantines para la conquista de Tenochtitlan, que iban cargados de cañones y de gente, y que no iban a ser pocos metros que pudieran pues prácticamente irse arrastrando en el lodo. Tuvieron que haber ido flotando hasta llegar a Tenochtitlan, que ustedes ya saben y conocen toda esa historia. Pues bien, en el lago de Texcoco, como en todas partes, siempre hay unas leyendas, y de acuerdo a la cosmogonía prehispánica decían que en el lago de Texcoco habían dos deidades, una que se llamaba Chalchiclicue, la falda de Jade, y la otra era Ahuizotl, que decían que era un perro de agua, que era un perro que estaba allí pues cuidando el lago de Texcoco, y dicen que cuando si alguien se acercaba a la orilla, que él lo podía atrapar y llevárselo hasta el fondo a los remolinos que existían. Y dicen que ese Ahuizotl imitaba el lloriqueo de un niño para atraer a las personas, y que de esta manera cuando alguien quería ver qué es lo que estaba sucediendo con ese pequeño, automáticamente Ahuizotl los jalaba y los metía a los remolinos que existían en el lago. También Ahuizotl se da el nombre a un tlatoani de Tenochtitlan, también tenía ese nombre de Ahuizotl y se le traduce como el perro de agua. Pues bien, por eso, al existir estas deidades, los cazadores, pescadores, recolectores deberían de hacer un rito, pedirle permiso al lago de que pudieran trabajar en la pesca, en la caza y en la recolección. Entonces, de esta manera, al pedirle permiso, entonces ya podían entrar con toda tranquilidad al lago de Texcoco. Yo recuerdo un rito que se hacía en una pesca de la cuadrilla, que el pescador de más edad decía, ya en la próximo círculo que hagamos ya nos vamos. Entonces todos los pescadores ya estábamos atentos, y en la próxima círculo que hacíamos para atrapar los peces, entonces automáticamente se enjuagaba la red, y todos a una voz gritábamos, ¡oh, meteos! ¡Panotzi, tecuatzi! Y todos levantaban la red y gritaban, ¡gloria! Y todos volvíamos a cargar nuestra red y ya nos salíamos del lago. Era otro rito de que se acostumbraba a la salida, pues ya de haber ido a pescar. En la periferia del lago de Texcoco se asentaron muchos pueblos que al final se dedicaron a la pesca, a la caza y a la recolección, de los cuales yo podría mencionar algunos, desde Iztapalapa, que ya les mencionaba que empezaba el lago de Texcoco, había Acaquilpan, o sea, Los Reyes, había Iztapaluca, había Chimalhuacán, había Chicoloapan, Cuautlalpan, Coatlinchán, había Texcoco,
estaba Atenco y Esquipaya y otros pueblos que estaban rodeados, que estaban en la parte oriente del lago de Texcoco. Y era cosa curiosa porque la mayoría de estas personas, claro, en la época prehispánica se dedicaron, pues ya saben que había dos escuelas, el Calmeca y el Texcoxcalli, en la cual todos los, digamos, en esa época los pescadores se dedicaban pues a estas escuelas, también se dedicaban como guerreros, pero ya posteriormente ya se dedicaron ya a la caza, a la pesca y a la recolección. Ahora, voy a platicarles a ustedes de las variedades que existían en el lago de Texcoco. Las variedades que existían en el lago de Texcoco, aquí se los puedo presentar en un dibujo. Aquí tenemos nosotros, estas son las redes con que se pescaba, pero aquí están, por ejemplo, las variedades que había. Las variedades que había carpas rojas, negras, blancas, pescado blanco, pescado amarillo, y aquí está una de los peces mucho más interesantes para los pescadores, que eran unos que se llamaban los cuiles. Estos cuiles tenían un sabor delicioso, rico, muy rico, muy espléndido. Y estos cuiles generalmente se decía que eran los pescadores de Tenochtitlan venían y se los llevaban a los tlatoanes, que eran los pescados que comían los tlatoanes en la Ciudad de México. Aquí tenemos también los acosiles, aquí también tenemos los axolotes, los ajolotes, aquí tenemos las tortugas y las ranas. Todas las variedades son las que se pescaban. Y su venta, ¿cómo era? Aquí había un plato que era un plato indito, que eran los platos que elaboraban allá en Texcoco con grecas prehispánicas, y por eso le decíamos el plato indito. Y aquí está otro plato que le decíamos el recortado. Era imprescindible de que siempre cada pescador anduviera siempre con un chiquihuite colgado en el hombro. Era un chiquihuite que siempre se traía ahí. Aquí en esta parte están otras variedades que se pescaban. Aquí está la arneja, aquí está la chechacat, aquí está el chipilín y otras variedades del pochiagua que también se pescaba. Esas variedades, yo quisiera comentarles que todas las variedades que se pescaban se exportaban a Alemania, Italia y en Estados Unidos. Todas las variedades, los pescadores salíamos al pueblo y se vendían y entonces ellos los empacaban y se enviaban a esos países. Había, por ejemplo, gente muy importante que se dedicaban a la compra de estos productos, como era acá en varios xochitecos, Guadalupe González, Amada Reynosa, Lino Valverde y muchos otros, Marcos Hernández, y había muchas otras personas que se dedicaban a comprar todas estas variedades de aquí. Los peces generalmente se vendían pues en la comunidad, pero el otro sí se exportaba al extranjero. Aquí les voy a presentar los tipos de redes que utilizamos pues para la pesca. Esta red era una red de la desagua. Esta red, que es muy interesante, esta red, que es la red con que pescaban en gran parte de personas pescadoras texcocanas, y que ese cuadro se tuvo en el siglo. Este era la red con que pescaban las mujeres. Y aquí eran los cántaros con que ponían, por ejemplo, lo que pescaban las mujeres. Y aquí está una cuadro de las mujeres. Aquí está una red que teníamos que se llamaba una red cuata. Por aquí no la alcanzan ustedes a mirar, pero por aquí la tengo. Aquí está una red blanquera, aquí está una red de 5 ayates. Aquí está otra red de 6 ayates, otra blanquera, y eran unas redes que se ponían bajo el agua. Aquí no quiero dejar pasar desapercibido que era como pescaban las mujeres pescadoras texcocanas,
y de toda la ribera, la cuenca del Valle de México, la periferia, todas las mujeres ahí se les veía pescar. Este es un dato muy interesante. Aquí se puede ver su vestimenta de estas mujeres, sus cántaros, y lo que pescaban ellas más ya era el pochiagua o también peces que habían en la orilla del lago de Texcoco. Ese, la verdad que para mí es impresionante, esa práctica que realizaban estas mujeres, que lo llevaban a sus casas, allí procesaban lo que habían pescado y que también ayudaban a la economía familiar, que era una cosa muy interesante. Entonces estas son las variedades y estas son el tipo de redes. Aquí está representado un pescador con una red blanquera. Aquí tiene también un pez que no se lo alcanzan a ver, que unos 70 centímetros, que decían que este era un pez que decían de la familia de los bagres, pero era una variedad endémica del lago de Texcoco y que también era muy interesante atraparlos. Aquí anda un pescador en la orilla, aquí anda otro pescador más en medio, y por aquí andan otros pescadores ahí que se pasan por ahí, que están por ahí. Las formas de pescar eran muy variadas las que se tenían. Una de las pescas era la pesca de la cucharita, que era aquí por acá la tengo la cucharita, era un tipo de red con que se pescaba por la orilla del lago, y también había otra pesca que le decíamos la de la cuadrilla, que se pescaba con esta red. Eran unas redes que entre varias personas hacíamos un círculo, prácticamente 10 de un lado, 10 del otro, y por ahí tengo el cuadro de la cuadrilla, más que no se los presenté, y se abría se hacía un espacio, se iba uno cerrando, cada uno juntaba con su compañero del otro lado, y en caso que fueran pares, pero si fuese, digamos, que sobrara uno, ese quedaba al final de la pesca y le decíamos el copero, que es el copero el que estaba al final. Y también para este tipo de pesca de la cuadrilla, generalmente el que iba adelante, en la segunda vuelta quedaba en segundo lugar, y así se iba pasando hasta todas las vueltas hasta que llegaba hasta que daba vuelta en todo la hilera pues de pescadores. Había otra pesca que también le decíamos también, por ejemplo, la correteada. Esa correteada, por ejemplo, cuando el sol daba en todo su apogeo en el lago, todas las variedades que ya les mencionaba, tanto de peces como de los insectos, moscos de la chechacat, esos se iban a la orilla del lago, y entonces en la orilla del lago, ahí en esa parte, metíamos las redes, había una pez que era la corriente, todo el mundo iba corriendo por la orilla, y rápidamente llenábamos chiquihuito, media chalupa de todo lo que atrapamos en poco tiempo. O sea que la pesca no era de demasiado tiempo, era 3, 4 horas muy exagerado, y ya nos regresamos al pueblo para vendernos los peces o para secar las variedades que habíamos obtenido de estos. Así me gustaría comentarles, todas las variedades que les comentaba de arneja y de mosco y de estos, dos comentarios a hacerles. Una era que estos productos se enviaban al extranjero, lo compraban, venían de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, se vendían todos estos productos y iban para allá, y mucha gente, pescadores en broma, decían, oye, ¿para qué comprarán tantas cosas, gente? Dice, no, yo creo que lo utiliza para hacer bombas atómicas, y todos se reían uno porque hoy va a hacer bombas atómicas. Entonces, eso yo lo llegué a ver en alguna ocasión, cuando trajeron ellos, traían unos botecitos, donde estaba dibujada un ave, y él decía el bote, food for birds, que quería decir alimento para aves.
Allá ellos donde se exportaba, oye, que ellos los embolsaban, los empaquetaban y lo vendían pues en su país, ya que estos insectos de la chachacat que yo les comentaba, que realmente era muy nutritivo para los pajaritos y además les encantaba mucho. Aquí quisiera hacer también un paréntesis un poquito para comentar que por los años 50 había un grupo ya no recuerdo si eran doctores o jóvenes estudiantes de allá de Chapingo, que se introducían al lago y iban con pues una chalupa, lancha inflable, y ahí iban ahí con unas redecitas de esas de juguete para atrapar mariposas. Ahí querían atrapar ahí lo que había en el lago, pero pues cuando iban a poder atrapar, sí era muy difícil. Yo me acuerdo que comentaban, ¿saben qué? Les vamos a dejar un recipiente, uno tipo como más atrás, ahí ustedes nos van a ir pasando las variedades que ustedes encuentren, y pasado mañana venimos y nosotros no les llevamos, ya saben, les vamos a dar su recompensa, pero hasta la fecha todavía lo estamos esperando. Pues bien, entonces ellos se lo llevaron y una cosa fue interesante que nos comentaron posteriormente, que esas variedades, los de Chapingo, llegaron a recabar más de 50 variedades de los que existían en el lago de Texcoco. Ya les mencioné ahorita, por ejemplo, los de acá, que el chipirín, el musgo, la arneja, y que eran variedades endémicas del lago y que eran muy raras y muy extrañas. Yo por ahí tengo, ahí en unos mosaicos que hice, ahí puse una, ahí ahí los puse como si fuesen unos ceniceros, por ahí los tengo por aquí. Ahora paso de la pesca, voy a pasarles ahora sobre la cacería. La cacería era también muy interesante, muy interesante. Les voy a mostrar un atlas, quizás ustedes ya lo conocen, ahí está un pescador con su atlas, pero este era el atlas el que nosotros utilizábamos, que era ya después le decían pisgas, y acá tenía aquí tenía uno que con que se proyectaba para lanzarlo más lejos. Esto también se podía usar tanto en la pesca, para atrapar las carpas o los peces más grandes, pero también se utilizaba para la cacería, este atlas. Aquí en este cuadro de aquí que está representado de un cazador, también está un cazador que está con sus pastos. Aquí tiene un atlas y aquí tienen los arpones antiguos. Aquí en esta parte de aquí está dibujado un mamut, que también a donde habían personas que se dedicaban a la cacería del mamut en la época prehistórica, y donde lo corralaban el mamut y lo atrapaban. Aquí últimamente hemos visto ya, por ejemplo, ya por Ecatepec, que había trampas donde los hombres utilizaban para poder atrapar a los mamuts. Ahí los cazaban y toda la carne la llevaban para su comunidad, su municipio, y lo repartían. Aquí en esta también había otra, la cacería, que era con el atlas. El atlas era, como ya se los mostré, que era también, se hacía un círculo, y los patos iban metiendo hacia el centro de este círculo, y posteriormente el cazador lanzaba su atlas y allí atrapaba un pato. Aquí, no sé si ustedes habrán visto, que yo creo que sí es cierto, dentro de los códices prehispánicos, aquí por ejemplo están dibujadas las redes estas, donde supuestamente un pato allí se metía a esta red. Esta red, aunque por ejemplo nosotros decimos que no era cierto, pero así están dibujados en los códices prehispánicos. Nosotros teníamos unas redes que plantábamos nosotros en el lago, eran con palos. Le hemos plantado una red que teníamos, teníamos como unos 50, 100, hasta 200 metros de este tejido de red, y los depositamos en la orilla del lago, y allí, por ejemplo, los depositamos por la tarde
y al otro día íbamos a extraer íbamos a extraer todos los patos de esta red. También había red que le decíamos de chichicuilotes, Generalmente estas redes los atrapábamos vivos, se atrapaban vivos, y por ejemplo, no sé si ustedes habrán o escuchado alguna vez dentro de la venta, de las aves, había una que había, cuando iban a la Ciudad de México, a Texcoco, por ahí, iban las que iban vendiendo sus chicuilotes, y tenían un pregón muy bonito, muy interesante, que decían: mercarán chichicuilotitos vivos. Y ahí iban sacando sus chicuilotes y los iban vendiendo por las casas. Si la persona quería vivos o si los quería ya, digamos, muertos para cocinarlos, pero ese era un pregón que se utilizaba. Aquí está otros cazadores que están aquí también con su atlas, que están atrapando un pato. Aquí está representado unas calabazas. Estas calabazas generalmente se arrojaban dentro del agua, para que los patos, cuando iban volando, vieran que aparentemente estaban ahí otros patos posados y bajaban ahí a donde estaban estas calabazas. Estas calabazas sí que fue de la época prehispánica. Decían que los antiguos cazadores le hacían hueca la calabaza, metían su cabeza, lo dejaban descubiertos los ojos y iban donde estaban los manchones de patos. Aquí, por ejemplo, ustedes podrían comentar, no, pues, ¿cómo van a ver, cómo no va a ver el pato que hay debajo del cazador? Pero la cosa extraordinaria era que solamente, que es muy interesante comentarlo, que desde las orillas del lago de Texcoco hasta 3 kilómetros, las aguas eran transparentes, límpidas, claras, pero a medida que se iban acercando al centro, ya las aguas se iban haciendo amarillas, con bastante salitre, y nosotros le decíamos: es agua tepachuda. Entonces, por tal motivo, cuando se posaban los patos, pues prácticamente no los veían. Iba el cazador, jalaba pues, lo sacrificaba y le iban metiendo en bolsas, y de esta manera es como cazaba. Aquí están unas flechas que son con las que se cazaban, que eran más o menos como de esta manera, que eran las flechas, que había de tamaños las flechas, y de estas eran como cazaba este pescador, cazador, perdón, aquí están sus patos, y aquí está una serie de unos que le decíamos mulitas o señuelos. Estos señuelos, generalmente el cazador hacía unos patos de madera, luego los amarraba a unos palos para que de esta manera anduviera flotando, y entonces los patos se engañaban y bajaban ahí a donde estuvieran estos señuelos. Y ya al final, con la evolución ya de la cacería, ya después ya se empezó a usar el fusil, una escopeta o un fusil, como era de aquí, como está aquí un fusil, y ese era con esos fusiles era con que se cazaba. Aquí está una canoa con un fusil. Este fusil estaba amarrado a la canoa, a la canoa, y generalmente era más o menos como este tipo el fusil, pero no era uno más grande. Bueno, es uno de tantos, pero así eran más o menos los fusiles que se amarraban a la canoa, y de esta manera se disparaba, y ahí atrapaba uno, se mataban los animalitos. Después fue evolucionando tanto la cacería, que después ya tenemos aquí ya lo que después ya se denominó como armada. En esta armada ya por ejemplo, los se dedicaban a eso. Yo también participé en esa armada, y generalmente se decía que ponían 5, 10, 15, 20, 50, hasta 80 cañones que se ponían en la orilla del agua, y que por el centro estaba una llave
con un casquillo alrededor, había la pólvora, y esta, desde unos 200 metros, por ahí también tengo esa representación de esa armada, nomás que como es un mural no lo pude descolgar. Bueno, pues entonces se jalaba, explotaba, y entonces automáticamente aquí había cientos de animalitos. Para los que son buenos en las matemáticas, yo les podría explicar, pero no se vayan no se vayan a enojar con nosotros. ¿Por qué? Porque llegábamos a matar dos cuentas de patos. Cada cuenta equivalía a 90 manos. Entonces eran 180 manos. Y los patos generalmente los vendíamos de la siguiente manera, que también fue una medida desde la época prehispánica no sé, hasta nuestros días, porque todavía se venden los patos. Generalmente se vendían por manos. Una mano, que eran 2 golondrinos, era una mano. 3 bocones, que era una variedad de patos, era una mano. Y 4 zarcetas, que eran animalitos más pequeños, era una mano. Entonces, para hacer la cuenta digamos, ahora sí que las 2 cuentas de 90 manos por cuenta, se imaginan ustedes, por ejemplo, la cantidad de animalitos que se sacrificaban. Todos esos patos se vendían, por ejemplo, en los pueblos donde no hubiese cazadores, pescadores más retirados, o en su defecto se mandaban, desde la época muy atrás, se mandaba la Candelaria de los Patos. Por eso le pusieron la Candelaria de los Patos, porque ahí se iba ya la venta de los patos, y allí es donde ya había, por ejemplo, una palabrita que se decía las marchantas, que ya que llegaba, débame 10 manos o 5 manos, y la iban a revender, pero generalmente ya iban a comprar ya por manos la cantidad que cada persona quisiera. También se hablaba que tanto de la pesca como de los patos, se llevaban estos patos también a vender al gran mercado de Tlatelolco, que ahí iban los cazadores ahí, que llevaban sus patos, también llevaban sus peces ahí, para que estuvieran expuestos en el mercado y pudieran vender todo lo que se cazaba y se pescaba en el lago de Texcoco. O sea, fue una bonanza que yo comenté esa palabra de bonanzas, porque era una cosa muy, muy, de mucha economía para las sociedades que vivimos, que vivieron en esas épocas. Ahora les voy a comentar de la recolección. La recolección era de la recolección era lo del aguautle. El aguautle, aquí tengo en este otro dibujito, que dice que son de primaria los que hago. En este dibujito también aquí había personas, habíamos que íbamos y juntábamos pasto, el polote, grama, otro tipo de pasto que se juntaba, y hacíamos esto. Primero era el pasto, después eran manojos, pero ya cuando esto ya se ponía dentro del lago, ya se llamaban matas. Esas matas eran más o menos como esta. Una mata era como uno de estos, y esta tenía un hilo de istle, y con esta exactamente, el que tengo yo en la mano, así se sumergía pues en el agua, y allí estaba, allí se quedaba dentro del agua, y todas las variedades que había de la chachacal, o sea, de los insectos moscos que había, sí se adherían allí a depositar sus huevecillos. Allí iban a depositar sus huevecillos, y ya posteriormente lo íbamos a traer, no sé si luego, y es el aguautle. Generalmente era como esto que les voy a mostrar aquí.
este era el aguante que todavía aquí nosotros como a lo mejor personas de ya desde cierta edad, todavía comemos este aguante, que era más o menos como tipo amaranto. Todavía hay algunas personas como doña Lulú y como doña Hanna que todavía hacen el aguante y lo muelen en el metate y entonces empiezan a hacer tortas. Alguna vez invité a unos integrantes de la grandeza texcocana y les ofrecía aguante y mishmone, que todavía pasaron, comieron esas bondades del agua de Texcoco. Pues bien, entonces estas matas que se encontraban aquí, después de 10 a 15 días, ya se iban y se sacaban en el chalupón y se llevaban a una isla. Ahí en el lago Texcoco había muchas islas prehispánicas, como el caso de esta. Allí llegábamos y íbamos poniendo las matas de aquí, y cuando se asoleaban, quedaban blancas las matas por un lado, y después de un cierto tiempo las volvíamos a voltear para que quedara totalmente ya blanca la mata, y aquí en el centro se ponía una sábana blanca donde la familia esta va y empieza a refregar o a sacudir, así se decía, refregar o sacudir el agua. Aquí se me hacía también interesante este dibujo. ¿Por qué? Porque aquí ustedes pudieran ver, aquí nos alcancen a mirar por ahí, estaban los papás, aquí estaban ya los hijos, estos son los hijos, y ya y ya también los nietos, los niños pequeñitos, ya participaban ya en el trabajo. Hasta las mujeres también en este caso ya estaban sosteniendo el chalupón que no se lo fuera de llevar con el aguautle que ya se había recolectado. Y es interesante porque había la participación de la familia y los niños que no se iban al Jimburi o se iban al liceo, o por ya que se fueran a estudiar, sino se iban ya a trabajar al lago de Texcoco, porque ya desde chiquitos ya se hacían adultos, ya uno ya era un hombre en cierta edad para ir, que se trabajaba en el lago de Texcoco. Aquí aquí por ejemplo en esto está el cerro de Texcoco, en este dibujo, y aquí en este recuadro también, aquí están unos patos, que estos patos simbolizan, por ejemplo, una familia que está acá, otra familia acá, y más falta por acá la familia texcocana para anotarlo también por aquí en los cuadros. Este era el cuadro, la recolección, y el aguautle, generalmente se vendía pues también en los pueblos, en Texcoco, en la Ciudad de México, que es donde se vendía. Ahora les voy a comentar ya unas anécdotas que surgieron en el lago de Texcoco. Unas anécdotas muy increíbles que realmente a mí cuando las escucho hablar me llena de nostalgia. Una de estas, bueno, lo voy a empezar con esta. En el lago de Texcoco, en el mero centro del lago de Texcoco, había una cruz. Generalmente hay unos textos que dicen que fue plantada aquí esta cruz en el año de 1785. Por ahí tengo toda la bibliografía. Entonces, en esta cruz también le nombraron la Cruz de Caravaca. La Cruz de Caravaca, que es una cruz que surgió allá en España, no sé si habrán oído hablar de España, los que han estado en España, que era la Cruz de Caravaca, y que allí es muy milagrosa, que son cientos de peregrinaciones que van allá a Caravaca, ese pueblo, y que ahí hubo un milagro con un beduino, y que un católico le hizo el milagro para que se convirtiera al catolicismo, y esa cruz de Caravaca se hizo famosa a toda Europa, y que inclusive hay mucha gente que anda cargando su cruz de Caravaca, que es un amuleto muy especial, y que sirve para todo, ahuyentar todas las maldades. Pues bien, entonces esta cruz estaba en el mero centro del lago de Texcoco,
Y aquí enfrente, ustedes alcanzan a mirar aquí, está el Peñón de los Baños, aquí está, por ejemplo, aquí Tenochtitlan, aquí está ya aquí por este lado, estaría ya el cerro de allá de el cerro de la Quesa. Bueno, entonces, esta cruz, aquí tenía, por ejemplo, muchas leyendas, que por aquí cerca pasaba un soldado romano con su capa romana, que pasaba por aquí, de las leyendas que tenía esta cruz, y que un día este pescador quiso que descubrir que por qué pasaba por allí, y que según él entabló un diálogo con este personaje, y que le dice: ¿tú por qué andas vestido como romano? ¿Por qué pasas por esta cruz? Dice: porque yo soy el que participé en la crucifixión de Cristo, y dice: por eso ando vagando por todo el mundo, y donde haya una cruz, por allí yo paso. Y esta cruz del lago de Texcoco tiene muchas leyendas, pero lo más interesante de esto es que esta cruz fue plantada por los texcocanos, óiganlo bien, texcocanos, de la cruz, de la Santa Cruz de abajo, que ellos fueron los que lo llevaron a esta parte. Unos mencionan que 1785, y por ejemplo hacen referencias en 1852 de un Taylor, y de 1940 de Olápenes, que también él ya la menciona a esta cruz, que de Caravaca, pero al final se convirtió en la cruz de la medianía, como lo conocemos nosotros, en la cruz de la laguna. Pues bien, esta cruz dicen que posteriormente se perdió el rastro en 1940, y se fue perdiendo el rastro porque ya muchos pescadores ya no iban por acá a pescar. Ya generalmente ya eran pocos pueblos, algunos de Texcoco, los que venían del Peñón, y los de Chimalhuacán, por supuesto, que siempre se consideraban como los fenicios de los lagos, los que siempre anduvieron vagando en el agua de Texcoco. Pues bien, llegó un momento en que, por ejemplo, ya pasaron a terrenos federales aquí, pasó a terrenos federales, y ya después nosotros cada 3 de mayo íbamos por ahí íbamos a recogerla, íbamos a traer la cruz, y nos traíamos a Chimalhuacán, o había otros pueblos que se la llevaban a sus comunidades, Y entonces nosotros ya después, Chimalhuacán empezó a tener ya por costumbre irla a traer, irla a recoger y llevarla nuevamente, y después esa cruz prácticamente fue siendo de Chimalhuacán. La cruz texcocana de los de Santa Cruz de abajo pasó a ser de Chimalhuacán. Y esta cruz, ya una vez que nosotros la traíamos de Chimalhuacán, hacíamos cada año, antes del 3 de mayo, hacíamos una peregrinación en la casa de los pescadores. Ahí iba la Santa Cruz, iba a la casa de los pescadores, como haciendo remembranza de esas épocas. Y en las casas aquí, por ejemplo, tengo una foto a donde en esta foto, por ejemplo, aparece esta foto de cómo, por ejemplo, los de Chimalhuacán adornaban. Y ya al final de cuentas, por ejemplo, inclusive yo hacía los oficios para traerme la cruz, pero ya posteriormente ya no nos dejaban pasar, y hasta que llegué a la conclusión: bueno, ¿para qué la llevamos si traemos? Mejor nos las quedamos. Y esa Santa Cruz la llevamos a una iglesia que está aquí a unos 50 metros de su pobre casa, en la iglesia de San Juan Bautista, y que posteriormente del mismo barrio otra familia Peralta, de más adelante, pero también de Xochitenco, se la llevó esta cruz, y ahora esta cruz se encuentra ubicada allá en las faldas del Cerro del Chimalhuache, en una iglesia que se llama del Sagrado Corazón de Jesús, y ahí está, y ustedes pueden ir, y pueden venir los que tengan interés. Ahí dice, por ejemplo: esta cruz fue venerada por los pescadores del lago de Texcoco. En esta cruz de todos los 3 de mayo, generalmente hay una familia escalona del barrio de Xochitenco, que ellos se encargan
de hacer comida, guatemis, mole, y ese día 3 de mayo todos los pescadores vamos ahí comemos y allí desgustamos un rato con nuestro respectivo pulquito, nuestro tequila, que olvídense. Y entonces ya después lo llevamos ya otra vez a la iglesia, y aquí es más que nada para comentarles que la cruz de Caravaca, que la cruz de la Medianía, que vino a parar en Chimalhuacán y que está allá arriba, en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que ahí la tenemos, y ya. Otra de las cosas que quisiera comentarles, ya más también como comentarios también, era que en el lago de Texcoco había una isla que se llamaba la isla del Teotl. Esta isla del Teotl, aquí está Texcoco, aquí está esta isla que se llamaba la isla del Teotl. Ya después le dijeron después ya le cambiaron, que él era el santito del santo, que es lo mismo decir Teotl, que es santo. Y en esta dicen que lo había, fíjate, según las crónicas, bueno, las cosas que comentaban los pescadores, es que este templo lo había mandado a hacer Netzahualcóyotl para el dios desconocido, y sobre la meseta de esta pirámide había unas piedras que era como si fuese un maguey, y aquí dicen que aquí venía Netzahualcóyotl, se subía, y que aquí adoraba al dios desconocido, leyenda o lo que sea, pero aquí estaba este templo, y a mí siempre se me hizo muy interesante, y la verdad no lo comprendí, que aquí en esta isla había unos montículos así de tierra que abrazaban, como quien dice, a esta pirámide, una por un lado, por otro lado, y aquí en la punta tenía como unas fauces de un Quetzalcóatl que estaban aquí. Y en eso yo iba a jugar aquí, por ejemplo, de joven, a estos montículos pues que había como de arena, pero que la verdad yo nunca se me ocurrió a ver, por ejemplo, escarbado, qué habría debajo de estos montículos. Y generalmente aquí estaba sembrado, no sé, pero había un pasto que le decíamos zacahuistle. A ver, ustedes por ahí lo buscan después, la palabra zacahuistle, que era un pasto que realmente, hagan de cuenta ustedes, que tenía un pasto como si lo hubiesen sembrado a propósito, donde tenía las espinas como si fuesen cardos, y que era inexpugnable, y que se había mandado a colocar para cuidar la pirámide del Teotl, la pirámide del Zahualcóyotl. Ya posteriormente esto, pues dice que los españoles lo empezaron a tirar cuando iban en su viaje de Texcoco a Tenochtitlan, empezaron a tirar, y como yo también, ya ven que cuando luego se accidenta un carro, se lleva lo que tira, yo también de ahí me traje dos piedras de esta isla del Teotl, que estaba conformada la pirámide, y que tengo varios tesoros como recuerdo de esta pirámide del Teotl, de Netzahualcóyotl. Aquí tengo varias estas, y que todavía tienen por acá el estuco que todavía tiene, que se tiene pues, que constituía que estaba conformada pues la pirámide del Teotl, la isla del Teotl. Ya otro de los que quisiera comentarles, otro caso muy interesante, cuando empezó la desecación del lago, que poco a poco iba bajando el agua de las periferias del lago de Texcoco, en los pueblos. Anteriormente, quizás ustedes habrán escuchado por ahí que los abuelitos les platican. Yo en mi pueblo había muchos ojos de agua, había borbollones, había muchas cosas, y realmente al irse bajando el agua, al irse la desecación, prácticamente esos borbollones se iban apagando, y al mismo tiempo también los árboles se iban apagando, y
los ahuehuetes también que existían en pueblos, también se empezaron a secar y prácticamente poco a poco se iba secando nuestro lago. Nuestro lago, ya les platicaba la longitud y la cantidad de agua, entonces, ¿qué pasó? Se fue secando, y los manantiales y árboles se fueron acabando, se fue quedando en la desgracia en nuestros pueblos. Yo, la mayoría de mis compañeros pescadores, en su gran mayoría, pues todos al ya irse acabando, al ya no tener fuentes de trabajo, pues se dedicaron a esto, ya no hacer nada. Fue un debacle, pues una cosa que las sociedades de todos los pueblos se empezaron a acabar por esta situación de la disecación del lago. Toda esta agua la disecación se fue hecho, por ejemplo, en partes, se hacía, por ejemplo, todo lo que fue la parte de los lagos de Caltocán, Zumpango, fue lo primero que a través de un gran canal decían que se iba para Hidalgo. Después el lago Texcoco lo empezaron a secar, lo dividieron, por ejemplo, ustedes habrán visto la carretera Peñón-Texcoco, pues ahí hicieron eso precisamente para la desecación, hicieron un canal. Yo vi cómo había una draga por la Ciudad de México, draga por Texcoco, que se fueron juntando, y después ya que hicieron ese canal grande, lo fueron rellenando de tepetate, y ahora es la lujosa carretera del Peñón Texcoco. Y realmente eso fue lo que terminó nuestra laguna. Y ya una vez seco, yo sí quisiera comentarles que nosotros empezamos allí dentro de todo el lago, se empezaron, por ejemplo, ya empezó a ver ya el sedimento del tequesquite, ya fue puro tequesquite, no, todo el tequesquite ya quedaron ya puestas estas planchas de tequesquite, y también dentro de la travesía de Peñón Texcoco, generalmente como se quedó todo ya seco, nosotros podíamos encontrar ya ahí de ese trayecto las flechas de obsidiana, y que comentaban los pescadores, tal vez cuando eran los viajes de Peñón Texcoco o otro pueblo, generalmente lo que pasaba que con sus flechas pues les tiraban a los patos, y también se encontraban, por ejemplo, estas figuras, por ejemplo, los idolitos, se encontraban ídolos, vasijas, en fin, muchísimas cosas que se encontraban ahí, y también los famosos malacates. Como ustedes saben, por ejemplo, en la periferia del lago de Texcoco, la mayoría de la gente se dedicaba a la construcción, a la fabricación de redes, y casi en todo el mundo tenía sus malacates. Y así todo el lago, y bueno, todos casi, ya no digo todo lo que me encontré, porque si no me van a venir a asaltar. Mejor, dijo la tía Elvira, mejor ahí muere. En este es un glifo. Este es un glifo de Tocuila. De Tocuila, que significa lugar donde abundan los gusanos. Es el glifo de Tocuila, y aquí es donde la mayoría de las mujeres pescadoras también la llevan allá sobre Tocuila. También aquí había mucho gusano, y que es la que lo pescaban ellas también. Entonces ya lo ven. Ya más para finalizar, por ejemplo, de los gusanos en Tocuila, generalmente había por toda la superficie del lago de Texcoco, había una mosca así finita, como la que tenemos, esa fea de las casas, había una mosca finita, negra, y generalmente esa mosca pues abundaba muchísimo. Y entonces esa se posaba sobre el agua, y generalmente ahí desobaba, caía su huevecillo al agua, y posteriormente surgía un gusano.
Ese gusano, generalmente los pescadores a veces iban a hacer una tirada o algo, lo echaban, por ejemplo, en un recipiente, se llevaban a su casa, y luego las mamás molían ese gusano y hacían tamales de gusano, y que decían en el dialecto bonito de los pueblos, hacían tamales de gusano. Y entonces ese era como también se alimentaba la gente con ese gusano. También cuando ese gusano se hacía adulto, se enquistaba como si fuese una libélula, le salían los flagelos, salía a la superficie del agua y las olas se iba arrastrando hacia la orilla del agua, y también ese era el poshiagua, que significa agua blando o esponjoso. Entonces ese se llevaba a todas las casas, se colgaba bien en los manantiales, se llevaba a la casa y en un bote o en un recipiente de barro, se vaciaba ahí que con un poco de agua, se ponía a hervir, no demasiado, y ya cuando estaba hirviendo, con un ayate o con una manta de cielo, se iba envolviendo y se iba escurriendo y iba saliendo una sustancia lechosa, una sustancia lechosa que le decían el requesón, y que se vendían las casas y decían, ahora en la casa de Fernando Tomás González Valverde hay tienda, porque quería decir que estábamos vendiendo ese requesón que se había procesado a través del poshiagua del requesón. Entonces, también, este requesón que se le decía, y lo que les comentaba del gusano, su parte del poshiagua, salía a la orilla del agua, y generalmente se formaba así como luego vemos en unas panorámicas hermosas allá del Tulum y Quintana Roo, Chetumal, donde está toda una franja de sargazo, así también, perdón, también en el lago, salía toda esa camisa del pollo, y entonces esa se recogía, y esa se llevaba, por ejemplo, a los cerros para que sirviera de abono para las plantas, el maíz, el frijol, y de esa manera, por ejemplo, de esa manera hacía un abono químico muy interesante. No sé si me quede más tiempo para seguir, porque todavía hay muchísimo, pero pues muchas gracias, doctor. Doctor Valverde, todavía tiene mucho que platicar. ¿Podemos platicar 5 minutos más? ¿Sí? ¿Parece bien? ¿Sí? Sí, ¿cómo? Sí, y yo le pediría al público que está escuchando que preparen sus preguntas para que no perdamos la oportunidad de que un sabio, un sabedor, un conocedor como el doctor González Valverde nos conteste algunas inquietudes. Adelante, doctor. En aquí, por ejemplo, en toda la extensión que tenía el lago de Texcoco, había una parte que era ahora sí que la parte norte del lago de Texcoco, había una parte que se llamaba el Caracol. En esa parte también nosotros íbamos a pescar, y también iba todos los pueblos de aquí del rumbo del Tocuil y Iztapa, iban allá y hacíamos campamentos allá a la orilla de este caracol. En este caracol era denominada como la Sosa Texcoco, no sé si ustedes lo habrán escuchado, la Sosa Texcoco, donde allí elaboraban los bicarbonatos, carbonatos, y que era por ejemplo, digamos, una vuelta que iba como un caracol, donde se iba el agua, se iba endureciendo más en salinidad, y hasta que llegaba al centro, allí por la radiación, entonces se iba evaporando, e iban surgiendo todas estas sustancias químicas que se vendían como carbonato. Esta fue elaborada en 1938, pero lo más interesante, increíble, es que allí íbamos a pescar también, todos los pueblos íbamos a pescar allá. ¿Por qué también íbamos a pescar ahí? ¿Por qué? Porque generalmente de la extracción de las aguas del lago de Texcoco
se bombeaban pues esta agua dentro de este caracol, y allí imagínense ustedes cómo iban todos los productos de los que yo les mencionaba yo, de la arneja, el chipirín, el mosco y todo ese tipo de variedades que iban a caer a ese recipiente, y allí nosotros íbamos ahí, pescamos ahí, nos encontramos nuevamente con todos nuestros grandes amigos de Caltocanes, Pango, todos los grandes amigos pescadores de allá de Tulpeclac, la familia Ayala, que a lo mejor me están escuchando por ahí, la familia Ayala, que eran los que también iban mucho a esas partes, también venían al lago de Texcoco. Y allí en Texcoco también había una convivencia hermosa que teníamos todos los pescadores, porque todos nos hablábamos y nos platicábamos, inclusive era una como especie de comunicación. Y en eso pues, como no había comunicación en los medios televisivos ni periódicos, la manera de comunicarnos con los demás pueblos, de cómo es tu pueblo, qué hay tu pueblo y todo lo demás, esos comentarios. Inclusive, por ejemplo, cuando estaba en su apogeo el lago de Texcoco, generalmente había muchas peregrinaciones que venían de allá de Tulpetlá, Santa Clara, venían también, bajaban a acá de Iztapalapa, Culco, llegaban acá a Chimalhuacán, que era el trayecto pues del lago Texcoco, que era allí concentrarse pues en el lago Texcoco como una especie como de fiesta de alegoría. Ya más ya para finalizar, otra de las cosas muy interesantes que también quería comentarles es que aquí Benito Juárez estuvo en el lago de Texcoco, vio, cruzó el lago de Texcoco y se admiró de todas las bondades del lago de Texcoco. ¿Cómo fue? Como ustedes saben que en 1855 había la gran problemática en la Ciudad de México por las guerras famosas de Reforma, liberales, conservadores y todas esas grandes cosas. Entonces, Ignacio Comonfort, que era el presidente y que al rato no desconoció, por ejemplo, las famosas leyes, que era un revoltijo después de leyes. Entonces, Benito Juárez lo apresaron allá en el Palacio Nacional, lo apresaron en el Palacio Nacional, pero como Ford lo agarró y lo vio y dice, quiero que tú salves a la patria y vete y huyete, vete de aquí. Y Benito Juárez, junto con Manuel Ruiz y Nicolás Suárez, que eran sus grandes amigos, se vino por el lago de Texcoco, agarró una canoa y se vino todo el lago de Texcoco y llegó acá a Chimalhuacán, siendo lo que se considera Chimalhuacán como uno de los primeros municipios de toda la ciudad, de todo México, que lo reconoció como el primer presidente de la República, y llega a Chimalhuacán, en el barrio de San Agustín, Atlapulco, con la familia de Anselmo Neira, que a ellos lo atendieron, dándoles de comer los famosos alimentos prehispánicos, que el aguaute, que el mismole, que el pato, y él estuvo allí conviviendo con esta familia, ahí estuvieron conviviendo, y posteriormente de ahí se vino pues y dice que pasó por Texcoco y que por eso Texcoco tiene la avenida Juárez Norte, Sur y quién sabe cuál más, y que se fueron para rumbo de, ya se las piñatas, de Acolman, se fue para Colman, a otra hacienda de Acolman, y de Colman se fue para Colman, se fue para Querétaro y posteriormente a Guanajuato, donde ya creó su presidencia nacional. Pero lo que yo les quería comentar era eso, que Benito Juárez atravesó el lago de Texcoco, convivió y vio todas las bondades del lago de Texcoco. Y gracias, María Rivas.
A ver, ya. Doctor, perdón, creí que tenía el micrófono abierto. Le decía, necesitamos que invitarlo muchas veces, darle mucho más tiempo, porque yo creo que hay muchísimo más que platicar. Mire, le hemos invitado al público y lo seguimos invitando a que hagan preguntas. Por el momento hay 2 preguntas. Se las voy a leer una por una. Usted me dice si quiere contestarla una a uno. Alfredo Peñuelas Rivas pregunta si algunos productos que se venden hoy en día, como el agua outlet, ¿de qué parte del lago se consiguen? Bueno, y la otra pregunta, dígame. No, contéstela y luego le doy la siguiente. Generalmente hoy en día, allá al lago Nabor Carrillo, existen a un lado, habían charcos. Hay charcos que cuando llueve, esos charcos, como todavía el agua de Texcoco tiene partes que están hundidas, se llenan y ahí hay charcos. En esos charcos, la verdad es una cosa increíble, y la verdad yo a veces no comprendo cómo de inmediato donde hay agua empiezan a aflorar las especies y empieza ahí sobre todo el achachacate, el mosco que le comento, generalmente como es prácticamente dentro del agua, vuela, se va a otros lugares, y entonces llegan ahí a esos espacios y nuevamente empieza a proliferar ese achachacate, que prácticamente son insectos anfibios, y que son los que vuelan y llegan allá a esos charcos, y en esos charcos se empiezan otra vez a proliferar, y ahí es donde empieza otra vez la reproducción del aguautle, porque realmente digamos, en agua contaminada, aguas tratadas, generalmente los animalitos son limpios y así que prácticamente ahí no viven, deben de vivir más o menos, si no en agua muy limpia, pero por lo menos agua de lluvia, y en esos charcos es donde se crean pues las famosas matas de aguautle que ya comentaba. O sea que, por decir algo, sí es bueno. Y ahí en Texcoco, en la entrada del metro, siempre andan abuelitos que andan gritando, ¡aguacle, aguacle! Doctor, una de los encantos de su conferencia es que nos haya repetido algunos pregones y que nos haya dicho algunas costumbres, pero que nos las haya gritado, haya hecho los gritos como son, los pregones como son. Hay otras preguntas, qué bueno que se están animando. Mire, la otra pregunta es que si sabría usted cuál es el motivo por el cual el lago pasó a ser federal y por qué restringieron la entrada a los pescadores. ¿Por qué se restringió la entrada a los pescadores? ¿Qué? A ver, otra vez se la repito. Sí. Dice que si sabe usted cuál es el motivo por el que el lago pasó a ser federal y por el cual, también el motivo, le restringieron la entrada a los pescadores. Bueno, la primera, usted sabe bien que, por ejemplo, ese era el lago de Texcoco, pues era tierra de nadie. Solamente, por ejemplo, en los pueblos, cuando se fue la desecación, se iban empujando un poquito, haciendo un poquito más grande sus parcelas, sus lugares. Y eso, pues prácticamente, eso se fue quedando en el abandono. Y entonces llegó un momento que pues ya prácticamente fueron terrenos federales y ya de plano ya nos dejaron entrar. Yo le comentaba, por ejemplo, lo de la Cruz, que ya no podíamos entrar porque eran terrenos federales, y que por eso opté por traérmela para acá, Chimalhuacán, y que ya les hice la invitación a que la vengan a mirar. Y generalmente fueron las restricciones, y luego ya ve que en el sismo del 85, pues ahí fueron a tirar todos los escombros, ahí todo el centro del lago, sería un reservorio, pues para tirar toda la tierra, basura y todo lo demás. Y entonces por eso se fue restringido, y como no era tierra de nadie, pues prácticamente ahí fueron ya prácticamente los terrenos federales. Y como ustedes saben, también que por ejemplo así dictan nuestras normas, nuestras leyes, que todos los espacios, por ejemplo, de agua o de minas o lo que sea, prácticamente son propiedad de la nación. Entonces ese lago pues era
prácticamente propiedad de la nación y por eso pasaron a ser federales. Tenemos otra pregunta. Dice, menciona la palabra Ometeotl. ¿Podría nuevamente comentar el momento en que la decía? Me perdí un poco. Esto lo dice a Yamay Almeida. Sí, la anterior pregunta, no sé si la dije, fue del doctor José López. Generalmente eran ritos que nosotros teníamos, por ejemplo, cuando se pescaba. Cuando entrábamos teníamos que pedir permiso a Chalchitlicue y a Huizá, y también para entrar y también para salir. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahorita me hace recordar que había algunos pescadores que, por ejemplo, cuando salía el sol, se persinaban al mediodía igual y en la tarde también llegaban a persinar. ¿Por qué? Porque estaban. Y eso es el Ometeotl, el uno Dios, la dualidad del Dios, la dualidad del C1, Ome2, Ometeo, la dualidad del Dios, y es el Teos que siempre se manejaba como Dios. Y ese era ese era lo que nosotros decíamos pues en el lago, pues para entrar y para despedirnos. O sea que eran nuestros ritos que teníamos nosotros. Hoy, por ejemplo, todavía de que tenemos, por ejemplo, cuando salimos de la cárcel, nos antiguamos, cuando regresamos, bueno, los que tenemos algunos esas creencias y los que no, pues tendrán su manera también de expresársela muy respetable para todo el mundo. Bueno, vamos a hacer una trampa para nosotros mismos. Hay dos preguntas, las voy a unir para que tengamos más preguntas. Uno pregunta, ¿cuál de la fauna que usted menciona existe o se puede conseguir en la localidad? No veo claramente el nombre, pero Jaime Romero pregunta algo parecido. Dice, después de que dice que es un placer escucharlo y que lo felicita, dice que si tendrá información, si aún hay acosiles, y le manda muchos saludos. Esto es de la Dirección General de Cultura de Chimalhuacán. Eso junto con el otro que pregunta qué fauna existe todavía. Pero ¿cómo está dicho? ¿Cómo está dicho? Preguntan que qué fauna, o sea, qué animales hay todavía comestibles, y otro pregunta si todavía hay acosiles. Mire, generalmente nosotros cuando fuimos, puedo decir que cazadores, llegaban más de 100 variedades diferentes de animalitos. Uno de los, aquí me hace recordar un nombre de un pato que se llamaba el acitle. El acitle era el zambullidor. Casi la mayoría de los patos se zambullen 5, 8, 10 metros, pero este acitle cuando zambulle 10, 50 metros, salía ese animalito del agua, uno que tenía sus patas muy prominentes, su pecho igual, y su pico más o menos como tipo el colibrí, pero así, se zambulla, y inclusive lo mencionan también ahora sí que los frailes que llegaron al principio por órdenes del virrey, que anotaron todo ese tipo de variedad. Y ahora en la actualidad, pues todavía sigue llegando esa fauna, todavía llega aquí, todavía llega por acá y en los charcos que yo les comentaba hace un rato, todavía se llegan a posar las variedades que llegan. Bueno, yo, por ejemplo, sí que no me vayan a criticar, pero por ejemplo, ya no, pero todavía un poco, como todavía los patos silvestres, todavía como los patos silvestres, y realmente, pues sí, todavía como soy de esa época de que me gustaba esa cocina prehispánica, todavía lo como, pero todavía se come ese tipo de fauna que todavía llega procedente de los Estados Unidos, y que es una fauna muy, muy, muy bonita, muy increíble, muy interesante. Yo la fauna que yo vi, como ahora que me hace recordar, la garza espátula, flamenco, los pelícanos, la garza ceniza, blanca, copetona, bueno, en fin, muchísimas aves, muchísimas. Yo tengo por aquí una lista. ¿Vale? A ver, y de doctor, perdón. ¿Podemos hacerle otra pregunta? Mire, ahora ya se han animado y es una pena.
Mire, le preguntan a usted, Tania Alcocer, que si es verdad que el lago de Texcoco, que sí en Texcoco, en ese lago, y en Chile, son los únicos lugares donde crece naturalmente la espirulina. Generalmente en todos los lugares que son salitrosos, salados, generalmente ahí es donde se produce la espirulina. Inclusive, por ejemplo, aquí hay charcos en el lago de Texcoco que todavía hay por ahí que producen espirulina y que inclusive yo he tenido nociones que han venido pues por la, ¿cómo le diré? Digamos, por este producto para ir a sembrar en China o en otras partes del mundo. Y generalmente donde haya salinidad, donde haya el tequesquite, yo les comentaba, generalmente ahí es donde hay espirulina. El caracol que les mencionaba yo, también allí, por ejemplo, decían que llegaron a tener hasta 1 tonelada diaria de esa producción de esa espirulina. Bueno, pero sí en todas las partes del mundo, ahora sí que se puede dar, siempre y cuando haya las condiciones para que se pueda provocar esta alga. bueno, usted, doctor, ha sido grandemente felicitado, todos agradecen su ponencia, pero aquí hay una que no tiene usted que contestar nada más, que dice, ¿nos podría mostrar alguna red con la que se pescaba? Le puedo presentar como 20. Bueno, pero quieren ver una, nada más una, y yo creo que ya con no se esa puede pasar, pero ya atrás de esta, mire, aquí está esta red, que es la que utilizaban las mujeres pescadoras, que esta es la que me llama mucho la atención, ya que la tomaban y de esta manera se pescaba. Ahora, aquí tengo otra, no la otra, la de pato, la red de pato. No, es de esa bolsa negra. ¿Cuál es otra? Dame. Aquí está otra red pequeñita con que nos martirizaban los abuelitos para que desde niños nos llevaban a pescar. Es hermoso. Aquí está esta red que le tenemos para la desagua esta. Esta era para la desagua o para el atzacuate. Y luego esta otra red que tiene como 500 metros de distancia. Este era con que atrapábamos los patos. Ya, agárralo de aquí. No, ya tira. Esta red era la red de los patos. Esta es la que yo les mostraba. Jálalo. Y miren nada más cómo está de pequeñita. Okay. Y así me podía estar toda la tarde hasta que acabara yo con esta red. Bueno, doctor Valverde, yo creo que, como le decía, es un placer de verdad escucharlo. Las personas que se sumaron, muchas personas a la conferencia, se motivó a gente de Chimalhuacán, gente de Texcoco, todos lo felicitan, todos le agradecen. Yo me quedé con las ganas de preguntarle, solo le voy a decir que le iba a preguntar, pero no tiene que contestarme. Le iba a preguntar por los mitos. Hay algo en el Museo de Chimaltonali que me encanta, que es la sirena del lago, pero yo creo que ya la verdad es que nos hemos excedido en el tiempo. Yo le quiero dar a usted profundamente las gracias, invitar a las personas que quieran saber más de Chimalhuacán, del lago, de los pescadores y de sus mitos. Tienen unos museos preciosos, uno de sitio, y tienen además el museo de sitio arqueológico que se llaman Los Pochotes, ¿verdad? Uh-huh. Y el museo, el Chimaltonali, que es una belleza, en donde cuentan la historia de Chimalhuacán. Yo con esto quiero agradecerle de verdad su generosidad, el que usted nos haya
platicado tan del corazón toda su experiencia. Quiero decir a todas las personas que están conectadas que hay algo que dejé para el final, como es que dentro de las cosas y experiencias que tiene el doctor Fernando Tomás González Valverde, es que fue presidente del patronato de la Casa de la Cultura, pero también fue notario de vicario de Tecámac, pero además algo que nunca ha dejado de hacer, él es un historiador y por ello fue cronista municipal del Ayuntamiento de Chimalhuacán. Es un placer, es un regalo escucharlo. Muchísimas gracias, doctor, por su charla. Yo quiero decirle que nos faltó tiempo para escuchar de las bonanzas del lago y de las bonanzas de su plática. Y nada más hemos preparado, y espero enviárselo dada la situación, hemos preparado una constancia que me voy a permitir leerle, que dice de Grandeza Texcocana, Identidad y Cultura, en su 5º aniversario, otorga la presente constancia al doctor Fernando Tomás González Valverde por su participación con la conferencia magistral Bonanzas del Lago de Texcoco, impartida el jueves 29 de julio de 2021 en el marco del ciclo de conferencias virtuales Historia, Evolución y Ciencia. Está firmada por su servidora María Rivas Guevara, presidenta de Grandeza Texcocana, y por el maestro Constanzo de la Vega Membrillo, secretaria de Grandeza Texcocana. Muchísimas gracias. Yo le hago llegar virtualmente y espero poderlo visitar pronto para entregarle un impreso a su hermosa casa con su hermosa familia, y ojalá y hubieran aguautes porque usted nos agasajó. Le quiero agradecer. Todavía me acuerdo, y de un postre delicioso. Fueron muy gentiles y muy generosos. A nombre de todos los compañeros, socios de Grandeza Texcocana, de todo el equipo que nos ha hecho posible esta transmisión, doctor, le damos las gracias. Y al público le decimos que ha sido un placer estar con todos en este evento, y que este evento, como la siguiente conferencia y lo que podamos pasar en línea por cuestiones de la sana distancia, está pensado para ustedes, y nos anima también nuestro 15 aniversario y el compromiso contraído con nuestro fundador, el contador público Alejandro Garcés Sánchez, que en paz descanse, para conservar y acrecentar la grandeza de Texcoco. Les damos las gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. No, gracias a ustedes. A nombre de toda mi familia, a nombre de todo mi equipo de trabajo, muchas gracias, Mari. Sí, están conectados los compañeros, nuestra tesorera Rosario Sánchez, nomás que no puedo verlos a todos. No sé quién más esté. Tiene usted mucho público, seguidor. Están conectados, bueno, los que hicieron posible, Josué Basurto, Tania, Fernando, que por cierto le preguntaron. Somos un equipo amplio y estamos orgullosos y agradecidos con usted. Muchísimas gracias. Que tenga una linda tarde. Sí, muchas gracias a todos. Buenas tardes. De verdad. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Un placer. Muchas gracias, doctor.